Tatiana Cloutier inició la semana con la consistencia de siempre, es decir, mintiendo, haciendo propaganda en vez de informar. Pero antes de pormenorizar al respecto de esa nueva mentira que tiene que ver con trabajos demoscópicos totalmente adulterados, vale la pena señalar algunos elementos interesantes. El primero es que el Heraldo de México es, igual que el periódico La Jornada, o sin embargo, un ariete de la propaganda de Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo de ello es, digamos, enero de 2022, cuando los editores de ese periódico compararon, imagínense usted, a la criatura del presidente de la República con la ex canciller alemana Angela Merkel. Incluso podría haberse dicho que se trataba ya de una ventaja la de Claudia Sheinbaum, pero se contuvieron los propios editores y nada más compararon a una de las principales líderes del mundo de finales del siglo pasado y de principios del actual, con una talla de estadista incuestionable, incontrastable y además con una trayectoria académica, ella es física, igualmente intachable, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que plagió su tesis de maestría y que hasta el momento seguimos sin saber, sin reconocer cuál es la resolución que al respecto las autoridades universitarias tienen. El segundo elemento que también hay que decir antes de pormenorizar en estos datos demoscópicos adulterados es que los propietarios del Heraldo de México han sido favorecidos de una manera cuantiosa en cuanto a los recursos asignados por publicidad, pero ahí se las lleva de calle, hay que decirlo, La Jornada, que ha recibido 1,200 millones de pesos. Pero en donde el Heraldo de México se lleva de calle a la mayor parte de los medios de comunicación es en los contratos de asignación directa, en la compra de vehículos, por ejemplo. Esos contratos suman, escuchen ustedes, más de 10,000 millones de pesos, así, asignados y de manera directa a el periódico El Heraldo de México, que, como he dicho y reitero, se ha significado por ser uno de los principales promotores del gobierno federal y desde luego también dentro del marco de la operación de Estado iniciada por Andrés Manuel López Obrador, también lo han hecho por Claudia Sheinbaum, que por cierto, cuando fue jefa de gobierno igualmente le otorgó su tajada a los dueños del periódico El Heraldo de México. Y el último elemento que cabe señalar antes de entrar a los datos demoscópicos trucados, exagerados, magnificados, adulterados, hay que señalar que el trabajo de Tatiana Cloutier es precisamente, o parte de ese trabajo es precisamente la difusión de información falsa, junto con, claro está, los ataques a los adversarios del presidente. Tatiana Cloutier es la misma que fantaseó y así calumnió a Enrique Krause sobre una supuesta operación Berlín orquestada para incidir dentro de las plataformas digitales a efectos de que el presidente no fuera o no asumiera el cargo que ahora está ya a unos meses de dejar. Es la misma también que aplaudió esa comparación de que el Tren Maya, háganme ustedes el favor, tiene la misma importancia para el mundo, así como se oye, que la primera vez que el hombre pisó la luna. Es exactamente la misma, que no sabe escribir, que no sabe argumentar, que prometió informar, ¿se acuerdan ustedes? En 2018 en una mesa de discusión en donde estaba Carmen Aristegui como conductora y Javier Lozano, en la que prometió que informaría sobre los 13 años que el presidente
vivió sin cobrar del erario y cuáles fueron sus ingresos y cuáles fueron los pagos de impuestos, y que siguieron pasando los años, ya 18, 19 años, y seguimos sin saber, seguimos sin ver que Tatiana Cloutier cumpla con ese compromiso. Sí, es Tatiana Cloutier, la misma ignorante que ha intentado reeditar el papel que en efecto tuvo entre 2017 y 2018 rumbo a aquel proceso electoral federal. Y así llegamos entonces a los datos, a las adulteraciones de los datos con fines propagandísticos, para ser precisos, del Heraldo de México. Sí, que ahora dice que el 55% de las simpatías están con la criatura del presidente, mientras el 26% están con Xóchitl Gálvez. Se contienen, por supuesto, porque pudieron haber puesto el 110%, ¿no? Para ser arrasadora, ya, la ventaja, ¿no? Lo cual sigue contrastando, por supuesto, con esta animosidad que hay en las propias redes sociales oficialistas para atacar, difamar sistemáticamente a Xóchitl Gálvez. Antes, si no se les ocurrió a los propios editores del periódico El Heraldo de México hacer una encuesta de corte mundial para decir que Claudia Sheinbaum es la mejor física de la Tierra o del planeta, si no es que del universo o la galaxia, y si nos apuran un poco de las zonas aledañas a todas las galaxias que todavía estarían siendo disparadas por el Big Bang. Pero el caso es que esa es la propaganda que pues se va impulsando, se mantiene eso porque desde luego pues cada locución que tiene Claudia Sheinbaum es una locución que muestra que es una calca del presidente de la República, es errática, muestra ese carácter irascible, muy desafortunado para el propio Andrés Manuel López Obrador, que la considera su pieza de continuidad, el segundo piso, experta ella en que se le caigan los pisos, y también de impunidad, porque pues en efecto seguirán pues floreciendo o mostrándose todos los datos que tienen que ver con la corrupción de la familia del presidente de la República. Nada que ver con datos rigurosos, con datos que en efecto reflejen, porque a final de cuentas las estadísticas relacionadas con las encuestas son eso, un retrato específico del ánimo de la sociedad, nada que ver por supuesto con la evidente competencia que hay, el enojo ciudadano con las políticas públicas desastrosas del gobierno, y que van más allá, por supuesto, de las redes sociales, que se encuentran en las concentraciones sociales que se dan en distintos estados de la República. Lo cierto es que esta es una pieza más de la propaganda en estos momentos que estoy hablando. Por supuesto que ya hay distintos propagandistas de la 4T, farsantes de la 4T, que se encuentran, ya saben ustedes, chambeando duro, chambeando horas extras, como el inefable Genaro Villamil, como Álvaro Delgado, como esos pedazos de mojón que son Ricardo Sevilla o Cayo de Hacha. Sí, por eso una vez más insistimos en la compra, ojalá que ustedes lo hagan, quienes ya lo leyeron saben que este es un material muy útil, que acude a la memoria y que exhibe todas las inconsistencias de los farsantes de la 4T. Es un libro absolutamente fuera de lo común, dice Ciro Gómez Leiva, el más duro que se ha escrito sobre la 4T. Aquí abajo de esta pantalla ustedes tienen el número de cuenta en donde pueden depositar. Dije en otro video que son 250, no es así, son 280 pesos por cada uno de ellos. Y ahí ustedes pueden depositar en la cuenta que se encuentra, en el número telefónico también. Cualquier observación o cualquier cosa que ustedes puedan decir, ahí les estaremos contestando. Sobre todo también, que esto es muy importante, aquí en la Ciudad de México no hay un cobro adicional, no lo hay, pero fuera de la Ciudad de México sí lo hay, y entonces nosotros les estaremos dando la información al respecto, o lo pueden adquirir, punto, ahí en Amazon y en Mercado Libre. Se darán cuenta muy claramente de todo este tinglado de propagandistas, unos caídos en desgracia, hay que decirlo, ¿no? John Ackerman, por ejemplo, otros que siguen con ese activismo acendrado, como es la propia señora Berman, que se enojó mucho conmigo, Sabina Berman,
ayer y en Twitter contestó que yo no sabía leer respecto de todas las imprecaciones que ella lanzó en el periódico Universal, diciendo que era un invento del cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez el tema de la violencia en nuestro país. Desafortunadamente me tiene bloqueado y en realidad ella lo único que hace es lanzar adjetivos, lanzar insultos, pero es incapaz, como lo ha sido siempre con muchos y en particular conmigo, de sostener un debate enterado. Entonces aquí les recuerdo, este es el tomo 1, también tenemos por supuesto el tomo 2. Hasta aquí el comentario. Tatiana Cloutier en efecto inicia la semana con el perfil que tiene, mintiendo siempre, porque ella misma, desde luego, es una mentira.